contigo. A esta hora lo que hacemos es contactarnos con París, donde se encuentra el ex ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Guillaume Long. ¿Cómo está, Guillaume? Un gusto tenerlo conversando para toda Latinoamérica, también para Ecuador, sobre los hechos que han sucedido durante estas últimas jornadas. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cuál es su opinión general de lo que está sucediendo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, como todos los ecuatorianos, ¿no? Sacudido, conmovido, muy preocupado, porque es algo que sabemos no se va a resolver de la noche a la mañana. Y estábamos viendo en sus imágenes que todavía no se retoma realmente el control, ciertamente el sistema penitenciario, que ya lleva meses, en realidad, años, sin que el Estado tenga control. Pero bueno, viendo de que incluso en el caso de que el Estado sea efectivo, de que el gobierno, y ojalá así sea, logre sus propósitos, es un combate que nos va a durar meses, quizás años. Sí, es muy triste por lo que está aconteciendo en nuestro país. Claro, efectivamente no es un problema que se haya suscitado de un día para otro. ¿Cómo nos puede usted relatar a la audiencia, según su punto de vista, aquellos elementos que contribuyeron a generar este escenario que, como usted bien dice, no va a ser posible resolver tampoco de un día para otro? Bueno, son muchísimos factores, es multifactorial, como dicen ahora. Hay varias causas. Yo creo que una causa externa evidente es que el negocio de la droga cambió sensiblemente en los últimos años. Las rutas, en especial del tráfico, han cambiado. El Ecuador nunca ha sido productor de droga, sí ha sido país de tránsito, pero era muy marginal hasta hace poco. Y estamos viendo que en este momento ha dejado de ser marginal y que realmente la droga entra por el sur de Colombia y que la pelea es por los puertos marítimos en la costa del Pacífico del Ecuador, la pelea entre las pandillas que ahora pertenecen a estructuras transnacionales, los carteles de la droga, pero también hay peleas con o entre algunas fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, algunas lastimosamente gangrenadas también por el crimen organizado. Así que ahí hay un cambio en la lógica internacional del narcotráfico y de las rutas del narcotráfico. Además, no olvidar que el Ecuador es una economía dolarizada, lo cual permite también el lavado de dinero, y hay algunas variables. Pero para mí el mayor factor es un factor interno, porque el negocio de la droga cambia permanentemente y básicamente llena vacíos. Y lo que ha habido en Ecuador es un gran vacío, un vacío de Estado. Desde el 2018 ya no hay más Estado. Es increíble, es un dato importante para la audiencia, pensar que el gobierno de Lenín Moreno, cerró el Ministerio del Interior por austeridad, porque había que hacer recortes. Cerró el Ministerio de Seguridad, que coordinaba todo entre civiles, militares, policía, inteligencia. Cerró el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de muchas cosas, incluyendo el sistema penitenciario. Entonces, con estos recortes, con esta ideología de recorte neoliberal, se le hizo mucho daño a la capacidad de la fuerza pública de reaccionar frente a estos cambios de lógica. A ver, ¿por qué? ¿De qué manera esos recortes incidieron en precisamente el crecimiento o el copamiento de las bandas de crimen organizado en distintas poblaciones, en distintos estamentos? Es el abandono del Estado de su responsabilidad esencial de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Es una policía mal armada, son todas las lógicas de política pública que existían antes. Incluso era un modelo para la región. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo decía: hay que seguir el ejemplo ecuatoriano. No hay que olvidar que en el 2007, cuando el presidente Correa llega al poder, había 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando deja el poder en el 2017, 10 años después, había bajado a 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era de las tasas más bajas de la región. El 2023, que acaba de culminar, estamos en 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos pasado en 6 años de menos de 6 a 46, 8 veces más. Es muy grave y es un abandono del Estado. Habían lógicas, había políticas públicas, por ejemplo, de policía de la localidad, de policía de cercanía, con mucha presencia en territorio de unidades más pequeñas. Había todo un modelo de seguridad que se abandonó. Las UPCs, como las llamamos en el Ecuador, estos centros policiales de pequeña envergadura, con maleza creciendo adentro, realmente, literalmente, ¿no? El abandono del Estado. El Estado se retira del territorio.
y este vacío es llenado por el narco, ¿no? Claro, Sí. y efectivamente no solamente en lo que a seguridad se refiere, sino que también incluso, que es lo que se ha visto, fue lo que pasó con Pablo Escobar en Colombia, a políticas de bienestar, incluso para las poblaciones Correcto. aledañas que terminan optando por proteger incluso a los criminales o a miembros de organizaciones de narcotráfico porque son los que les proveen de bienestar básico. Hay un tema que es importante. Lo que ha pasado en Ecuador no sucede de un día para otro, ni se va a resolver de un día para otro. Hay muchos países que están diciendo, Chile incluido, no estamos en la situación del Ecuador, pero la verdad es que la fuerza, la inercia con la que esto puede funcionar, en el momento de tratar de detenerlo, ya está completamente cooptado el sistema, las poblaciones, hay informalidad laboral entre medio, hay pobreza. Y hay un acento también en la precarización de la vida post-pandemia que también está siendo copado por precisamente las bandas de narcotráfico que, como cualquier empresa además, y esto lo dicen distintas investigaciones, a partir del cierre de las fronteras también vieron la necesidad de saber qué hacer con su producción, con su industria. Bueno, una serie de factores múltiples que no solamente tienen que ver con lo que ha pasado en Ecuador, probablemente permiten ciertas políticas internas que permeen más rápidamente, pero que tienen que ver con condiciones regionales e incluso internacionales respecto del consumo de droga, respecto de las crisis políticas y la población migrante vulnerable que termina siendo captada para ser soldados del narcotráfico. En fin, hay una serie de factores que terminan incidiendo en lo que está pasando en Ecuador, pero que permea al resto de la región y que puede también arrojar otros hechos tan graves como los que vimos esta semana en ese país. Por lo mismo, se habla de la necesidad de implementar políticas regionales y otras globales para frenar el avance de este tipo de crimen que, como usted bien señalaba al inicio, tiene innovaciones que no se conocían respecto de las crisis de seguridad que tuvieron que enfrentar otros países en las últimas décadas. ¿Cuáles son, a su juicio, las entidades que a nivel internacional y a nivel regional deben actuar y de qué forma? Sí, muy buena pregunta. Solamente antes de responderla, insistir sobre lo que usted dijo del componente social. Este es muy, muy importante. Por supuesto que se necesitan buenas políticas de seguridad, pero se necesitan políticas transversales. No hay solución milagro. Incluso una policía bien armada en un contexto de abandono social sabemos que no va a rendir los resultados que se necesitan. Y lastimosamente, y no es coincidencia, el Ecuador ha sido uno de los países con peor desempeño socioeconómico, social en los últimos años. Antes de la pandemia, entre el 2018 y el 2020, la pobreza en el Ecuador creció el 17%. Por supuesto, eso fue muchísimo más agudizado por la pandemia. Y el Ecuador, en América del Sur, es el país con peor recuperación post-pandemia. El crecimiento del PIB per cápita en el Ecuador es el más bajo desde la pandemia en América del Sur. Entonces, todas estas cosas abonan, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a su pregunta regional, sí, es muy importante. Por supuesto que la cooperación internacional juega un rol crucial. Y hemos visto que no es suficiente, digamos, porque incluso con la cooperación internacional de los Estados Unidos, que ha sido abundante en los últimos años, desde el 2018, Estados Unidos está con una relación muy cercana con Ecuador, se profundizó durante la presidencia de Guillermo Lasso, está presente el FBI, hay una pista aérea que básicamente la controla Estados Unidos en Galápagos. Estamos viendo el embajador de Estados Unidos de entrar y salir de reuniones que son presididas por el presidente de la República, reuniones de seguridad que normalmente son reservadas, son privadas, casi como miembro del gabinete. Sí, era una relación muy cercana y a pesar de eso sigue empeorando la situación. Yo sí creo que es importante la cooperación internacional, yo sí creo que es importante la cooperación con los Estados Unidos, pero en sí mismo no es suficiente. De hecho, lo estamos viendo. Los Estados Unidos llevan 40 años de una guerra de drogas que no la ganan. Perdón, por lo mismo, no es suficiente si continúa quizás con las políticas con las que globalmente se está enfrentando hasta ahora precisamente el crimen organizado y el narcotráfico. A su juicio, ¿qué medidas más drásticas o qué políticas más drásticas se deben conversar a nivel internacional para frenar el avance del crimen organizado? Y ahí va lo que hablaba usted de políticas regionales, que me parece que son muy importantes, muy necesarias, porque es un flagelo regional el problema del crimen organizado y el tráfico de drogas.
Lastimosamente, en realidad, América Latina y América del Sur en particular no tiene mucha institucionalidad regional en materia de seguridad. Tenemos institucionalidad regional en materia de comercio, más o menos, dependiendo, el eje más pacífico, el eje más atlántico con el Mercosur, pero en términos de seguridad no tenemos. Se supone que eso era el sistema interamericano, que era la OEA, pero la OEA no hace nada en términos de seguridad. Hoy en día solo se ha vuelto una suerte de guardián de la institucionalidad democrática, un poco cuando le conviene, y no tenemos. Entonces, una de las cosas que era crucial en la UNASUR era el Consejo. Cuando construimos la Unión de las Naciones Suramericanas, era el Consejo de Defensa, por un lado, que también juega un rol, y un Consejo de Lucha contra el Flagelo de las Drogas, o el problema de las drogas, que se llamaba, y que era muy importante, en el cual íbamos a poder compartir inteligencia, tener medidas también judiciales, de cooperación judicial entre los países, etcétera, etcétera. Lastimosamente en este momento no tenemos, solamente dependemos de la voluntad bilateral entre los países, de buenas relaciones entre un país y otro. Ecuador tradicionalmente ha tenido buenas relaciones, sobre todo después con el presidente de Santos en Colombia, desde ahí en adelante. El Ecuador ha tenido buenas relaciones con Colombia en el tema de la seguridad, había mucha cooperación. Hemos visto al presidente Petro ponerse a la orden frente a la crisis que está pasando en Ecuador y en general el vecindario también dar palabras de apoyo y ponerse a la orden. Yo creo que eso va a ser muy importante, pero no deja de ser medidas bilaterales. Debería haber instancias regionales de cooperación en temas de seguridad, en temas de narcotráfico, en temas de minería ilegal, porque no es solo narcotráfico. Varias de las pandillas en el Ecuador realmente están metidos en múltiples formas de negocio, tráfico de armas, minería ilegal. Entonces, todo eso debería tener respuestas, por supuesto, regionales. Claro, y para eso es muy importante que se fortalezca una entidad regional independiente de las lógicas políticas locales, o sea, domésticas o ideologías que pueden estar prevaleciendo en un gobierno de turno. Si Latinoamérica no es capaz de organizarse, difícilmente también va a poder actuar en el bloque para defender la seguridad de su ciudadanía. Muchas gracias, Guillaume Long, analista senior de políticas en el Centro de Investigación en Economía y Política en Washington y además exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, conversando con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien.